Buenos días, buenas tardes, buenas noches, camaradas de Nuestra América. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio, el sexto episodio de Trabajadores al Poder, una iniciativa conjunta entre el Partido Guevarista de la Argentina, Fuerza de Acción Revolucionaria de Chile y Brigadas Revolucionarias de México. Desde acá ya los veo llegar. Pateando piedritas y silbando bajito desde Argentina se acerca Cali. Con las manos en los bolsillos y haciéndose el disimulado, Saúl desde México, y con paso cortito pero acelerado la compañera Tania, a la que le doy la bienvenida. Buenos días, compañeras y compañeros que nos escuchan. La verdad es que primero que nada quiero mostrar mi alegría porque el día 25 de octubre tuvimos el lanzamiento de nuestra coordinación continental de manera formal, donde hoy día somos parte tanto del Partido Guevarista de Argentina como la Fuerza Acción Revolucionaria de Chile y los compañeros de la Brigada Revolucionaria de México, quienes desde el programa anterior ya están incorporados en este programa. Así que, bueno, me siento muy feliz, muy orgullosa también de este paso, con una declaración tajante respecto al contenido, respecto a los principios que ahí se definen. Me parece que eso es importante, la consistencia también entre lo que se dice y lo que se hace, y desde ahí me siento con un tremendo orgullo y celebro esta instancia y saludo al compañero Cali, a ver si tiene también algunas palabras que decirnos con esta declaración y este ejercicio de coordinación tan importante en el que estamos hoy día confluyendo las organizaciones revolucionarias de América Latina. Sí, Tania, por supuesto. Comparto exactamente la misma alegría que vos por ese paso que dimos y tengo todas mis esperanzas en que ese esfuerzo que estamos haciendo colectivo entre las tres organizaciones fructifique en América Latina. No solo porque lo decimos nosotros, sino porque es una necesidad objetiva de millones de compañeros que habitamos este continente, el continente más desigual del planeta Tierra, y en donde creo que las definiciones que hemos dado en el documento son muy precisas, son muy claras, trazan una ruta, un camino que hay que recorrer, que hay que ir abriendo, pero que coloca en primer plano la lucha por el poder y la construcción del socialismo. Creo que ese es un gran paso. Así que yo desde acá de Argentina lo saludo a Saúl y también le doy la bienvenida a este nuevo programa. ¿Qué tal, camaradas? Es un gusto compartir espacio con ustedes otra vez. Estamos muy entusiasmados por el lanzamiento de la declaración de la CONREP y miramos con mucho optimismo el trabajo que vamos a estar emprendiendo junto con las FARC y los compañeros guevaristas de Argentina. Bueno, entonces vamos a dar paso al bloque que lo vamos a hacer un poco distinto a las veces anteriores, el bloque en el que vamos a hablar de las coyunturas mexicanas, argentinas y chilenas en una conversación entre los tres camaradas. Bueno, ahora ya hechas las presentaciones correspondientes, vamos a dar paso a la editorial de este programa. Las organizaciones revolucionarias marxistas de América Latina, Partido Guevarista de Argentina, Fuerza de Acción Revolucionaria de Chile y Brigada Revolucionaria de México, hemos tomado la decisión de dar un paso a la creación de una herramienta política conjunta, como resultado de un proceso de trabajo coordinado, tanto en el desarrollo teórico como práctico, que nace a partir de la profunda convicción compartida del carácter socialista y continental de la revolución.
Bajo esta premisa, asumimos como impostergable e indispensable el fortalecimiento del pensamiento y la acción organizada de las fuerzas revolucionarias, principalmente en la disputa ideológica y política, tanto contra las tendencias reformistas, populistas y parlamentaristas, así como las pseudo-radicales, todas estas hijas del pensamiento antimaterialista, liberal y o pequeño burgués, que han arrastrado por décadas a las masas populares al camino de la conciliación, de la subordinación a la democracia burguesa, o se han posicionado de forma sectaria, superponiendo sus mezquinos propósitos por sobre la necesidad urgente de construir fuerza social revolucionaria en el seno de la clase trabajadora. Entendemos que es imperante que las fuerzas revolucionarias generen la capacidad de otorgar dirección política y articular las luchas del pueblo trabajador en pos de la conquista del poder y la construcción del socialismo, para lo cual es fundamental el desarrollo de un pensamiento revolucionario que interprete desde la dialéctica materialista la realidad actual de la lucha de clases en el continente, la elaboración constante de una teoría revolucionaria que oriente nuestra práctica política en cada país de forma certera, recogiendo sus propias particularidades y las experiencias históricas, y la construcción de una fuerza material y militante capaz de combatir al capitalismo en su fase actual e imperialista, expresada en los grandes monopolios transnacionales, las rancias burguesías criollas y los diferentes estados burgueses junto a todo su aparataje represivo y de control social e ideológico, así como las fuerzas políticas representantes de sus intereses. Convencidos que en los países de América existen las condiciones objetivas para impulsar el carácter socialista de la revolución y que ésta debe tener un desarrollo continental, declaramos nuestros principios y objetivos comunes para la lucha por la liberación de la clase trabajadora y nuestros pueblos, asumiendo que es tarea de las fuerzas revolucionarias crear las condiciones subjetivas necesarias para la lucha por la construcción de una Latinoamérica socialista como paso previo a la sociedad sin clases, es decir, al comunismo. Asumimos la teoría marxista-leninista como herramienta para analizar y transformar la realidad. En este soporte nos basamos para desarrollar nuestra línea política y nuestra práctica de lucha proletaria con total independencia de clase, entendiendo, como decía Mariátegui, que el socialismo en nuestro continente no debe ser ni calco ni copia, sino creación original y heroica de nuestros pueblos. Asimismo, reconocemos la lucha de clase como motor de la historia y nos desenvolvemos en ella, al tiempo que ponemos empeño en develar las verdaderas contradicciones en las luchas que se desarrollan, participando en las contiendas que enfrentan intereses de la clase trabajadora con los de la burguesía, y denunciando las trampas que el enemigo de clase nos presenta en las disputas interburguesas, haciendo pasar sus intereses como si fueran nuestros. Más allá del Estado-nación que intente delimitar nuestro accionar, somos, ante todo, parte de la clase trabajadora, la única clase productiva y verdadera fuerza motriz de un proceso revolucionario. Entendemos que tanto para los burgueses como para nosotros, la verdadera patria es la clase a la que se pertenece. La solidaridad y mancomunión entre los pueblos no debe ser solo discursiva, sino práctica en la lucha contra sus agresores. Entendemos al imperialismo como la fase actual del capitalismo a nivel mundial, donde la concentración monopólica de los mercados utiliza a los estados burgueses como medio para concretar sus intereses, fundamentalmente la expansión constante de sus capitales y sobre ello la acumulación permanente de su riqueza. Desde aquí entendemos que existen estados que, entrelazados con los grandes capitales, juegan un rol central en la dominación y subordinación de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos del mundo, y son puntales, tanto política como militarmente, en las disputas interimperialistas. Entre ellos encontramos principalmente a Estados Unidos, China, Rusia y la Alianza de Estados Europeos constituida en la Unión Europea. El resto de los estados burgueses responden a la política que dictan los organismos representantes del gran capital y son parte del engranaje imperialista, articulados entre sí para fortalecer su control en el contexto de las disputas antes mencionadas, a través de herramientas como la Alianza del Pacífico, el Mercosur, CELAC, Parrasur, etc.
asegurando el libre flujo de capitales, abriendo paso a nuevos mercados locales y otorgando garantías sociales, políticas y económicas para que los grandes monopolios puedan acceder sin restricciones a las fuentes de materias primas disponibles y a la explotación y superexplotación de la fuerza de trabajo local. Por tanto, vemos en los estados imperialistas la punta de lanza del capitalismo global y la dirección de los estados y burguesías nacionales, siendo todos estos, de una u otra forma, parte integrante del circuito imperialista y, en definitiva, enemigos de la clase trabajadora del continente. Nuestro objetivo estratégico es la conquista del poder político por la clase trabajadora, la edificación de una sociedad socialista que nos encamine al comunismo, y como consecuencia inherente de ello, el derrocamiento total del capitalismo y sus bases económicas, militares, políticas, filosóficas, ideológicas y morales. No nos contentamos, por tanto, con los administradores del Estado burgués que ilusionan a las masas populares con medidas más distributivas, ni con las propuestas de conciliación de clase impulsadas por progresistas o reformistas. Como la historia lo ha demostrado, reafirmamos que no se puede llegar al socialismo con reformas dentro de las estructuras burguesas del Estado, ni se puede concretar una verdadera revolución socialista sin derrotar íntegramente a la burguesía y desarmarla en todos los sentidos mediante la aplicación total de la dictadura del proletariado. La conquista del poder y el derrocamiento de nuestro enemigo de clase solo puede alcanzarse mediante una guerra revolucionaria. Por lo tanto, el uso de la violencia política es ineludible si el objetivo es vencer a la burguesía en todos los frentes y construir el socialismo. Dicha violencia, si bien se acrecienta y llega a su máximo desarrollo en los momentos previos a la toma del poder, está presente en mayor o menor medida en todo momento de la lucha de clases. Por lo tanto, nuestras organizaciones no solo deben estar preparadas para enfrentar la violencia de las fuerzas represivas de la burguesía, sino también para desarrollar las herramientas necesarias para vencerla. Esto determina el tipo de construcción política que desarrollamos en nuestras organizaciones, ya que toda nuestra práctica militante está pensada en función de los objetivos estratégicos. La revolución en los países de América tiene que ser de índole continental, si aspiramos a desplegar una guerra revolucionaria que se sustente en posibilidades reales de victoria, no solo para lograr vencer, sino también para poder desarrollarse. Si bien toda revolución debe tener como objetivo inmediato derrotar a la burguesía desde lo local hasta barrer al capitalismo en todo el continente, los procesos revolucionarios no pueden pensarse ni fraguarse aisladamente, pues si bien serán nacionales por su forma, serán inevitablemente internacionales por su contenido, uniendo en torno a nuestra clase a los campesinos pobres, los pueblos originarios y los intelectuales revolucionarios de nuestro continente, entendiendo que la clase trabajadora tiene, por su carácter objetivamente antagónico a la burguesía, la potencialidad histórica de acabar con el capitalismo. Comprendemos que las fuerzas revolucionarias no pueden crecer aisladas de las masas, ni confiar románticamente en que el desarrollo de las luchas económicas o reivindicativas de por sí alcanzarán para madurar en ellas la conciencia de clase. El desarrollo de las experiencias de lucha es central para alcanzar nuevos aprendizajes en la clase trabajadora, pero insuficiente si no se expresa en un proceso organizado y sistemático de ejercicio de poder local mediante la participación protagónica del pueblo trabajador. Este proceso, que se forja dialécticamente a la vez que el partido va gestando en el seno de la clase misma la fuerza social revolucionaria capaz de desarrollar la conciencia y la disposición combativa de las masas, es fundamental para afrontar los más álgidos escenarios, sentar las bases de la vida que anhelamos y, por tanto, construir los cimientos de la nueva sociedad socialista que aspiramos construir. A un enemigo global no podemos enfrentarlo sin una fuerza articulada. Por eso asumimos la importancia de construir esta herramienta y convocamos a las organizaciones revolucionarias del continente a construir de forma conjunta un instrumento capaz de entregarnos nuevos aprendizajes, robustecer nuestras organizaciones, cualificar nuestras militancias,
desarrollar una teoría y práctica de lucha que forje nuevos escenarios y subviertan las condiciones actuales de nuestra clase y la franja revolucionaria a la que somos parte. Afrontar de forma decidida la miseria material y moral a la que nos arrastra el capitalismo, la fragmentación organizativa, la descomposición ideológica, la ofensiva política, económica y represiva del enemigo, la marginalidad de nuestras fuerzas y la carencia de una línea revolucionaria certera y consecuente, nos exige asumir de forma urgente avanzar a paso firme en la construcción de una alternativa revolucionaria continental, que no tenga otro norte que el derrocamiento de la burguesía y el imperialismo, la emancipación de nuestra clase y la liberación de nuestros pueblos. La unidad de las fuerzas revolucionarias de América, que se manifiesta amplia a la hora de abrazar las diversas experiencias que los pueblos de nuestro continente han sabido desarrollar, se estrecha al momento de pensar en los objetivos. No nos conformamos con menos. Vamos por la revolución socialista continental. Los que entregaron su sangre y en caudales generosos. Bueno, ahora vamos a entrar al bloque en el que analizamos la coyuntura de los países en los que estamos, en Chile, en México y en Argentina. No sé cómo la estarán pasando allá en Chile con las elecciones, si habrán ido a cumplir con su deber cívico. No, nosotros no votamos. Así que estamos a la espera ansiosa de la multa de 33.000 pesos. Pero bueno, a pesar de que no votamos, sí analizamos esta coyuntura, dado el impacto que tiene en los cambios internos o las reformulaciones internas del bloque en el poder y sus partidos burgueses. De ahí que sería importante mencionar algunos antecedentes relevantes. Primero que son las primeras elecciones municipales desde el 2012 con voto obligatorio. Recordemos que acá en Chile, desde el año 2012 hasta el 2022, se instauró el voto voluntario y previo al plebiscito constituyente se restituyó el voto obligatorio. Esto también como una forma de forzar la legitimidad de la dinámica democrática burguesa de las elecciones. La verdad es que para nosotros estas elecciones municipales, recordemos que son elecciones donde se eligen a los alcaldes de las municipalidades, los consejeros los consejeros de las municipalidades y a los gobernadores, tiene una relevancia para los partidos políticos burgueses, dado el contexto que hoy día estamos viviendo. En primer plano, hoy día estamos viviendo una profunda crisis de la política burguesa, atravesada en primer plano en una primera dimensión por los casos de corrupción que han afectado a diversas municipalidades. Hoy día hay más de 600 casos en proceso de investigación por casos de corrupción interna en las municipalidades. Luego también hay alto impacto por lo que ha significado la deslegitimación del Poder Judicial, que ha afectado directamente a distintos jueces, con motivo de también casos de corrupción que ha involucrado a altos personeros de gobiernos anteriores, que ha involucrado a jueces, abogados, y también a importantes empresarios. Y luego, finalmente, casos más recientes, como el caso de corrupción de las fundaciones, principalmente dirigidas por el Frente Amplio, y por otro lado, de alguna manera, lo que ha sido más reciente, la acusación contra el ex subsecretario del Interior. Todo esto en términos de coyuntura ha afectado fuertemente la imagen política de aquellos que han puesto un gran esfuerzo en los últimos años de poder relegitimar el régimen democrático burgués. Recordemos que una de las crisis más importantes que se han vivido en Chile en términos políticos tiene que ver precisamente con la pérdida de legitimidad de la democracia burguesa, que arrastrándose por años termina finalmente cristalizada en lo que fue la revuelta del 2019. Y tras eso había un esfuerzo importante, tanto mediático como político, de restituir esa legitimidad.
legitimidad que se ve hoy día cuestionada con estos casos que menciono a grosso modo, pero que también de alguna manera abre una situación que se expone de cara a las elecciones de forma muy evidente. En este sentido, vemos que gran parte de lo que ha sido la propaganda política de cara a las elecciones se ha situado en vagas consignas que han tenido muy poco de debate político, diría abiertamente nulo, muy baja participación de la gente, por otro lado, y que en general el eje de las definiciones que hoy día se tomen tras estas elecciones y principalmente donde la gente pudiese poner un grado de preocupación e interés en estas elecciones, está puesto principalmente el problema de la seguridad tras hoy día las situaciones de violencia, delincuencia, asesinatos y la proliferación del narcotráfico con las consecuencias que tiene a nivel país. De este modo, a mi parecer, es probable que en estas elecciones contemos, a pesar de que se haya restituido el voto obligatorio, con una alta no participación, un alto ausentismo en las votaciones, que se sume también a una importante participación del voto nulo y blanco. No es extraño pensar que esto de alguna manera va a reflejar algo que se gesta al interior de las masas populares, sobre todo, que es recordar, ¿cierto?, de alguna manera, o revivir aquello que llevó al desgaste sistemático del régimen burgués, que más allá de todos los casos de corrupción, y recordemos también que en el fondo estos casos de corrupción no son, si bien son las contingentes, porque están sobre la mesa hoy día, no son algo excepcional, digamos. La corrupción es parte de la política burguesa, es la forma en que se articula por debajo de la mesa los intereses de la burguesía para que se plasmen en posiciones políticas o judiciales, ¿cierto?, a favor de estos. Entonces, de alguna manera, la corrupción que escandaliza hoy día porque se hace visible es parte de una práctica a la que estamos bastante habituados, porque también, entendámoslo así, es parte de la propia forma de organización o de definición que tiene el bloque en el poder y sobre todo cómo se van instalando por detrás del telón, ¿cierto?, los intereses de la burguesía y materializando en políticas públicas o en definiciones jurídicas que afecten positivamente a sus capitales. De ahí que, bueno, básicamente, no sé, me gustaría contrastarlo un poco con lo que fueron también las elecciones hace un poquito, no sé si este año o el año pasado acá en Argentina, no sé cómo ha estado el tema en México. Aquí particularmente, como decía, me parece que estas elecciones tienen relevancia porque son las primeras elecciones obligatorias y eso va a marcar un cambio en el escenario de la votación y de los resultados, pero que va a arrastrar detrás de sí una alta no participación, con una alta participación de blancos y nulos, que de alguna manera refleja inevitablemente algo que se viene arrastrando y que se intentó subvertir con un fracaso contundente en el último periodo, que es esta relegitimación de los métodos institucionales de la democracia burguesa, y que atravesado por los escándalos de corrupción, hoy día se agudizan más. Siempre poniendo sobre la mesa que en realidad, por lo menos acá en Chile, la corrupción, más allá de los escándalos particulares, y entiendo que así también es en todos los regímenes burgueses, es parte de cómo se toman las decisiones para poder finalmente encarar las prioridades y necesidades de los grandes empresarios. Sí. Antes de pasarle la palabra a los compañeros, a Cali, a Saúl, quería tirar un dato acerca de lo que estaba contando Tania, que un dato que me acaba de sorprender bastante, que en las elecciones para gobernadores en el 2021, del padrón electoral de los convocados a votar, asistieron a las votaciones
el 19,6% solamente del padrón electoral. O sea que casi como un 80% no fue a votar. Después de eso es que vuelven a ponerlo como obligatorio. Así que ese número de ausentismo también tiene que ver con la deslegitimación de la democracia burguesa. Sí, o sea, eso no es un dato duro, pero reflejo también de lo que han sido las elecciones dentro de los 10 años que el voto fue voluntario. Es como bastante extraño decirlo, pero bueno, esto del voto voluntario se instaura en el gobierno de Piñera y se restituye en el gobierno de Boric, en este llamado desesperado a recomponer la legitimidad burguesa. No es extraña la baja participación, es algo que, de hecho, en esos 10 años de voto voluntario se tradujo en una participación que no superaba el 50-60% del padrón electoral en la gran mayoría de las elecciones. De alguna manera, también esto radica no solo en el descrédito de las instituciones, no solo en el descrédito de sus métodos, sino también en que hoy día se refleja que los partidos burgueses y sus dirigentes, digamos, públicos, no representan los intereses y las necesidades de la clase. No hay un diálogo entre la burguesía y sus partidos con las masas. No hay una exposición de propuestas que dialogue con esta realidad. Y eso que hace 30 años pudiese haber sido superpuesto por el exitismo, la exaltación de lo que significó retornar a la democracia, hoy día ya tiene un peso significativo. Ya el quiebre entre los intereses de la burguesía y el sistema político versus las masas populares, que hoy día, si bien desorganizadas y tal vez con una ausencia de expresión política propia, es decir, con ausencia de sus propios partidos, sus propios dirigentes, reflejan desde su realidad una oposición a los intereses de la burguesía, expresada no desde la conciencia de clase, sino desde la propia intuición de clase de decidir, y desde ahí decidir no participar, desde ahí decidir la marginación de estos procesos o el descrédito de estos procesos, comprender la contradicción, tal vez no de una posición reflexiva, pero sí intuitiva, de lo que significan los intereses de las masas populares versus los intereses de la burguesía. No quiero decir con esto que en el fondo la crisis hoy día de legitimidad se vaya a traducir nuevamente en una revuelta en el corto plazo, pero sí es un elemento importante analizar, porque hoy día el antagonismo entre la forma en que se mueve la democracia burguesa, la forma en que se resuelven y se toman decisiones en la democracia burguesa, y el marco electoral que hoy día nos vemos enfrentados, que es un marco, como decía, carente de política, carente de ideas, carente de planteamiento en favor de la clase, y con cero diálogo con la misma, se ve clara y se traduce también en un desinterés masivo en estos procesos, en estos circos electorales que cada cierto tiempo nos convocan desde la tribuna a mirar cómo se desarrolla. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos. Estaba escuchando con mucha atención lo que planteaba Tania, porque también, más allá de las particularidades que se dan en cada país, estamos asistiendo a un proceso muy profundo de desgaste de las democracias burguesas que preocupa a los elementos más conscientes de la propia burguesía, porque es una democracia que, como toda democracia burguesa, no resuelve los problemas populares. Aquí en el año 83, cuando se replegó la dictadura militar, Alfonsín gana las elecciones con el lema de que con la democracia se cura, se come y se educa. Y en realidad, después de más de 40 años de esta democracia, tenemos un 54% de la población en la pobreza, un 25% de ellas son indigentes,
tenemos que más del 60% de los jóvenes menores de 18 años son pobres. Entonces, la democracia burguesa no da respuesta y quienes alimentan ilusiones en la misma no son más que colaboradores o cómplices de la dominación de la burguesía y de la perpetuación del sistema capitalista. Acá en las últimas elecciones, que fueron el año pasado, el no voto, el voto en blanco y el voto nulo fue la segunda fuerza electoral, con arriba del 36%, en algunos casos el 40% del padrón, siendo también acá las elecciones obligatorias. Pero parte importante de la población pierde expectativa y hay una crisis muy profunda de la representatividad de los partidos políticos burgueses, que en la situación actual que estamos viviendo con la política de Milei, de favorecer abiertamente a los monopolios, a los grandes terratenientes, de aliarse incondicionalmente detrás de la política de Estados Unidos y de Israel, ha profundizado toda la crisis interna de los partidos burgueses. Hoy todos los partidos de la burguesía están, no sé si decir estallados, pero contienen en su seno diversas corrientes que van desde la extrema derecha hasta sectores supuestamente progresistas. Pero en estos días se acaba, por ejemplo, de romper, dividir el bloque de diputados radicales. 12 diputados armaron un bloque aparte de los 21 diputados radicales que apoyan la política del gobierno y le votan todas las leyes. El PRO, el partido de Macri, está también absolutamente dividido en varias tendencias, en varias corrientes, y en los hechos marcha a integrarse con el gobierno de Milei, que también ha formado su propio partido, y están negociando posiciones y negocios con vista a las elecciones legislativas del año que viene. Y en el peronismo también, históricamente están atravesados por internas feroces, al punto tal que ahora, el 17 de noviembre, habría elecciones internas para elegir al presidente del partido. Y se presentarían dos listas, una encabezada por Cristina Kirchner, la expresidenta, y otra encabezada por el gobernador de la provincia de La Rioja, Quinquela. Las dos listas contienen elementos realmente de derecha, gente que apoya al gobierno de Milei, particularmente la lista de este gobernador riojano, y así de seguido con otros partidos, incluso en el peronismo, cuando pasen estas elecciones internas, si es que se dan, porque parece que van a proscribir la lista de este gobernador Quintela, porque no cumple con los reglamentos, en fin, todas esas triquiñuelas leguleyas de la burguesía, se va a abrir abiertamente otra interna entre Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que viene del propio riñón del kirchnerismo, fue el ministro de Economía del último gobierno de Cristina Kirchner, y que hoy gobierna la provincia más grande del país, en donde vive el 40% de la población.
aporta prácticamente más del 40% del Producto Bruto Interno del país, y ahí ha estallado una interna que promete ser feroz, porque por un lado Milei sabe que tiene que ganar esa provincia para poder gobernar sin mayores obstáculos desde el punto de vista de la oposición de los partidos burgueses, y el peronismo sabe que tiene que retener esa provincia si es que quiere tener alguna chance para el 2027 cuando sean las elecciones nacionales, presidenciales. Bueno, pero esto es fruto de la política que viene implementando el imperialismo en toda América Latina y que empuja a sectores que hasta hace un tiempo atrás podían aparecer como liberales, conservadores, incluso con algunas pretensiones de progresismo, lo empuja a la derecha y a la ultraderecha, porque si no Milei no podría gobernar. Yo ya dije en uno de estos programas, Milei tiene 39 diputados y 7 senadores. 39 diputados sobre 257. Es decir, que si no es con la colaboración y la complicidad del peronismo, de los radicales, de otros partidos provinciales, no podría gobernar, no podría incluso vetar ninguna ley en el Congreso, como ha hecho con la ley de aumento a los jubilados y ahora con la ley del presupuesto universitario. Que hay que decir, hoy actualmente en el país hay más de 100 facultades tomadas. Son tomas en muchos sentidos simbólicas porque se siguen dictando clases. En algunas de estas facultades las clases se dictan en la calle. Pero bueno, hacía años que el movimiento estudiantil no se movilizaba y esto puede ser un comienzo. Si bien la lucha se sigue de esta manera, con estas tomas de tipo simbólica, se van a ir diluyendo, se van a ir agotando, si es que no recurren a otros sectores y se apoyan en luchas de otros sectores. Pero la resistencia a las políticas de Milei van creciendo. Esto del movimiento estudiantil es una manifestación de eso, y junto con el crecimiento de estas luchas vuelven a reaparecer consignas de los años 70, como por ejemplo los estudiantes y profesores cantando la consigna de los años 70, universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode. Entonces aparecen esas ideas y se va creando las condiciones para aquello que nosotros que venimos planteando y que se puso de manifiesto en el documento que sacamos y que hoy Nico lo leyó como editorial de este programa. Se van creando mejores condiciones para que esas ideas al menos comiencen a penetrar en un sector de la masa, porque no hay solución dentro de la democracia burguesa y no hay solución con los partidos de la burguesía. Entonces nos abre un espacio donde podemos empezar a poner en otro nivel el debate político, ideológico y cultural. Así que la coyuntura es esa, se profundiza la crisis económica, la producción, se calcula que este año el Producto Bruto Interno va a caer alrededor de un 4%, la industria está funcionando a un 50% de su capacidad, es decir, que la mitad de las máquinas están paradas.
tenemos el año que viene que pagar unos 26.000 millones de dólares entre capitales e intereses de la deuda externa, y no hay dinero para pagarlo, por eso también el brutal ajuste que se está cometiendo, y las luchas se van a seguir profundizando. Luchas va a haber, resistencia va a haber. Lo que no podemos predecir es el resultado de las mismas, ¿no? Eso depende de circunstancias que la fuerza revolucionaria tenemos que crear a partir de la maduración de la subjetividad de la masa, de la conciencia de la masa, y en esa tarea es la que estamos empeñados, ¿no? Y por eso la importancia del paso que dimos al conformar la Continental Revolucionaria. Eso es lo que quería decir, compañeros. Sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Bueno, Saúl, hemos visto que estos días han sido bastante agitados allá en México, con una escalada de violencia, atentados, coches bomba. ¿Cómo lo están viendo desde allá? Sí, sí, bueno, han sido semanas muy violentas, especialmente en algunos estados. Me gustaría hablar un poco sobre pues, el contexto de esta violencia que se vive aquí en el país. En el 2006 llega a la presidencia de aquí de México una persona llamada Felipe Calderón Hinojosa. En esas fechas el descontento popular iba creciendo en el país. Las movilizaciones populares alcanzaban niveles de organización pues bastante importantes que podían hacerle frente a los proyectos del capital. De hecho, durante esos años se intentaron imponer una serie de megaproyectos en territorio de pueblos originarios o de poblados de la periferia de la capital, que no lograron pasar debido a la resistencia popular. Había un sindicalismo fuerte y en general pues el ambiente de lucha de la izquierda pues sí era bastante animoso y combativo. Sí había un fortalecimiento de las organizaciones populares. Sin embargo, para el 2008, 2 años después de que esta persona llega a la presidencia, da un giro en la estrategia de seguridad que había en el país. Hasta esa fecha, todos hablan de un acuerdo tácito entre el crimen organizado, el narcotráfico y el gobierno, en el que las plazas en las cuales actuaban esos grupos estaban claramente delimitados y el control y la disputa del territorio se daba mediante pues el acuerdo del gobierno, ¿no? Mediante la mediación del gobierno, y es por eso que la violencia no desbordaba los niveles que ahora vemos. Después del 2008 la estrategia de seguridad cambia y se empieza a perseguir abiertamente a todos los grupos organizados, o al menos esa es la versión que da el gobierno, ¿no? De que se acaba ese acuerdo con el crimen organizado y ahora lo que se hace es realmente perseguirlo y realmente pues intentar acabar con ellos. Detrás de este discurso del gobierno, en la práctica está la militarización de la vida social del país. El ejército se saca a las calles y empieza a cumplir tareas de seguridad pública, cosa terrible, ¿no? Porque pues el ejército está entrenado y capacitado para contener amenazas externas, no para hacerse cargo de la seguridad cotidiana de un país. Entonces empiezan a aparecer los excesos, el ejército responsable de muertes de civiles, de masacres, y eso llega hasta la actualidad. Por más que el gobierno actual quiera diferenciarse del gobierno de Felipe Calderón o de Peña Nieto y diga que su estrategia contra el crimen organizado son abrazos y no balazos,
pues en la práctica los militares siguen haciéndose cargo de la vida social del país. Esto no, el objetivo de mantener a los militares en la calle no es otra más que contener las movilizaciones sociales, contener el descontento social. A final de cuentas, el crimen organizado y el gobierno siguen teniendo los acuerdos de siempre. A mí lo que me llama la atención es de que la violencia se desplace a lo largo del territorio. Si uno se pone a ver las cifras de violencia aquí en México, la violencia se va desplazando a lo largo de diferentes estados. Estados muy pacíficos donde nunca había habido violencia, ahora despuntan como los estados más violentos del país, ¿no? Incluso en esta semana hubo un atentado de coches bomba en el estado de Guanajuato. Hace 10 años ese estado era pues relativamente tranquilo y el crimen organizado ahí no figuraba para nada. Sin embargo, pues ahora es de los puntos más peligrosos del país. Y esa violencia pues afecta a toda la población. Algo que me gustaría también mencionar es de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace unas semanas empezó a sacar unos comunicados de que el crimen organizado ha logrado pues infiltrarse de cierta forma en su territorio, ¿no? Ha empezado un despojo masivo por parte de la delincuencia de los territorios de los que los zapatistas se hacían cargo o que administraban. Esto es en el sur del país, en la frontera de México con Guatemala, y pues obviamente el narcotráfico va a buscar disputar esos lugares porque por ahí trafican personas de Centroamérica hacia México para fortalecer sus filas, para ponerlas a trabajar en el campo y obtener una ganancia mayor, pues es trabajo prácticamente esclavo, así como para incrementar el trasiego de droga pues de entre Centroamérica y México. Entonces ahora esa parte del territorio zapatista ahora está en medio de una disputa entre los dos cárteles de droga más grandes del país. Y es algo que no se ve que vaya a tener una solución pronta. E incluso pues el gobierno federal, en lugar de hacerle frente a la violencia, prefiere hablar de otros temas. El actual distractor mediático del país es la discusión sobre la reforma judicial, la cual se propone que los jueces y magistrados sean electos por medio de voto popular en lugar de por carrera judicial, como es ahora, que tienen que hacer cierta carrera dentro del sistema judicial para poder acceder a esos puestos. Y todos los partidos políticos están enfrascados en ese debate, dejando de lado que pues en semanas recientes el ejército mató a 6 migrantes, que el ejército asesinó a 2 estudiantes, que la violencia pues en todo el país está desbordada e incluso muchas partes, ciudades como Culiacán, hay toques de queda, es decir, el ejército no tiene el control de la vida política ni social del país, y quien ejerce este control es el crimen organizado. La estrategia de seguridad de abrazos no balazos, pese a que discursivamente puede ser muy distinto de los sexenios anteriores, en la práctica no difiere en nada. El ejército pues sigue en las calles y la violencia intenta, pues sí, hay un intento del gobierno de desatar la violencia para evitar la organización popular y el avance del descontento social hacia una mayor organización, pues obviamente con miedo y temiendo por tu vida, no es muy difícil organizarse. Sí, yo quería... Perdona. Sí. No, dale nomás.
No, quería decir en relación a esto del papel del ejército, supuestamente en la lucha contra el narcotráfico. Acá en Argentina también el gobierno ha presentado un proyecto de ley para permitir que el ejército intervenga en asuntos internos en la lucha contra lo que ellos llaman el narcoterrorismo. Cuando evidentemente el poder es parte de todo este manejo del narcotráfico, si no, no se podría extender. Pero lo que quiero decir que en Ecuador está el ejército en las calles, en Perú está el ejército en la calle, en México, y acá está este proyecto que después de la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, como la llamamos acá, se había prohibido que el ejército intervenga en asuntos internos del país. Bueno, ahora está este proyecto para sacar el ejército a la calle, particularmente en la ciudad de Rosario, que es uno de los epicentros del narcotráfico en el país, ¿no? Eso quería agregar para ver que estamos frente a una política común diseñada desde Estados Unidos, del Comando Sur para toda América Latina, ¿no? Eso. Sí, perdona, Cali, por interrumpirte. Yo en verdad quería comentar cosas sobre ambas intervenciones. Primero, Cali, preguntarte o comentar y también preguntarte sobre este tema que mencionabas al final de tu intervención respecto a las movilizaciones estudiantiles. Bueno, hemos estado obviamente mirando las noticias y viendo también el ascenso de las movilizaciones y el ejercicio de tomas o medidas más, entre comillas, radicales por parte del estudiantado universitario a partir de lo que significó el veto, ¿cierto?, de Milei a la ley de financiamiento. Mi consulta sobre esto, o en realidad, bueno, primero mi reflexión y luego mi consulta, es que, por un lado, a mí me ha llamado la atención que dentro de las organizaciones y sectores que se pronuncian como más radicales o revolucionarios, ¿cierto?, u organizaciones como el Partido Comunista Argentino, el PCA, se ha planteado abiertamente esta posición de no al veto, fuera Milei, y efectivamente, si uno mira la coyuntura, específicamente la coyuntura, claramente el veto y las decisiones y el planteamiento de Milei respecto a la educación superior en Argentina es una ofensiva mercantilizadora de la educación superior en línea, ¿cierto?, y en perspectiva un poco de acercarse incluso al modelo chileno, aunque abiertamente un modelo de mercado educativo. Desde ese punto de vista, efectivamente es innegable que hay una ofensiva capitalista, ¿cierto?, una ofensiva de privatizar y mercantilizar toda la estructura, y privatizar no solamente digo desde el concepto de la propiedad privada de las universidades, que eso obviamente hoy día está más lejos de materializarse, sino digo de privatizar la forma en que se concibe la universidad, es decir, los beneficios que genera directamente hacia la gran burguesía. Pero de alguna manera, en relación a la historia de la educación superior en Argentina, y si bien también rescatamos positivamente el hecho de la posibilidad de acceso que ha generado a importantes sectores de la población, que la universidad sea pública, incluso porque hay muchos estudiantes chilenos en Argentina, de todas maneras no deja de ser una universidad al servicio del capital por más que sea pública. Por lo tanto, en realidad, oponerse al veto me parece que es insuficiente a la hora de no pensar, ¿cierto?, en cuál es la universidad que queremos construir, cuál es la universidad o la educación que necesitamos en perspectivas de una transformación profunda, no solo de la educación en sí misma, sino de la sociedad. Porque en la medida que se instalan estas reivindicaciones y se reducen un problema simplemente de resistir la ofensiva, negamos la posibilidad de plantearnos perspectivas programáticas que nos impulsen a pensar más allá de los límites que nos impone la propia coyuntura. A mí me parece que plantear no al veto, fuera Milei, es totalmente insuficiente para la crisis de la educación superior que habita Argentina mucho antes de la ofensiva capitalista de Milei. Estoy hablando de que a pesar del acceso significativo de sectores populares, sigue siendo un acceso diferenciado, segmentado, segregado desde la composición social de los sectores que acceden a ella, es decir, los sectores más precarizados no acceden a la educación superior o acceden de manera marginal porque hay condiciones estructurales de la sociedad que les impide acceder.
o el hecho de que los recursos que se distribuyen en las universidades también no son homogéneos y por lo tanto el desarrollo del conocimiento, de la investigación, tampoco lo es. Y en última instancia, todo lo que hoy día se ha puesto de conocimiento al servicio del desarrollo de la industria, incluso nacional, igual lo ha hecho al servicio de la industria nacional que dirige la burguesía, ¿no? Que dirige el pueblo. Por lo tanto, me parece que hoy día la forma en que se plantea el contenido de la coyuntura, no así la forma, que me parece bien el hecho de que haya movilizaciones radicales, que haya una ofensiva estudiantil de recomponer el movimiento, que de hecho no se ve hace mucho tiempo en Argentina, el hecho de que no haya contenido, perdón, ahí me perdí un poco, pero el hecho de que no haya un contenido al nivel de la forma y que el contenido sea mucho más moderado, hace que en realidad no haya perspectiva de que esto permita una acumulación real de fuerzas y que sean reivindicaciones básicamente con una composición más pequeño burguesa que propiamente revolucionaria o que propiamente populares. Mi percepción es que el contenido de estas movilizaciones no es suficiente para lo que nosotros pretendemos posicionar o desarrollar, ¿cierto?, el calor de las movilizaciones de masa, y que se anclan reivindicaciones que básicamente contentan más a los sectores medios de la clase trabajadora, sectores más acomodados de la clase trabajadora y la juventud, digamos, de esos sectores que a un amplio, que defender o poner al centro de los intereses de un amplio sector de la clase. Entonces, mi pregunta es cómo lo ves tú ahí respecto a esto, respecto al problema del contenido, de las reivindicaciones, de la ausencia de dirección política en las movilizaciones y la ausencia sobre todo, o el oportunismo de las organizaciones políticas, como digo, entre comillas, radicales o comunistas, ¿cierto?, que han hecho eco simplemente de esta consigna más propia de los sectores progresistas o reformistas, ¿cierto?, digamos, sectores más de izquierda al peronismo o el kirchnerismo, que ponen todos sus dardos contra Milei, pero no sobre el problema estructural de la educación ni sobre qué realmente educación y educación superior particularmente se necesita para una nueva sociedad. Esa es mi pregunta hacia Cali. Y luego sobre el tema de Saúl que menciona, a mí me parece que, bueno, acá en Chile particularmente es muy importante, muy significativo, porque nosotros hemos vivido en los últimos años, y bueno, lo mencioné rápidamente en la intervención de la coyuntura, un ascenso de la crisis de seguridad de la población, producto de el ingreso de bandas internacionales, no solo de narcotráfico, sino de trata de personas y bandas o organizaciones criminales abiertamente que se han posicionado en nuestro país. Esto con políticas y medidas adoptadas directamente en los gobiernos precedentes, incluso el gobierno de Boric, estamos hablando del gobierno de Piñera, e incluso antes con el gobierno de Bachelet, que impulsaron o flexibilizaron las estrategias de inmigración y que abrieron paso a, más allá de obviamente la clase trabajadora inmigrante, que no es ella sobre la que estoy planteando este cuestionamiento, sino sobre todo sobre la inmigración irregular que permitió el acceso del crimen organizado y que objetivamente transformó las lógicas de las relaciones sociales sobre todo en los sectores más populares. O sea, hoy día en Chile particularmente es innegable que el narcotráfico, que la delincuencia, que la violencia está desatada y está desatada en las poblaciones, en los sectores más populares y más vulnerables de nuestra clase. Hacer oídos sordos a esa realidad y pretender que esto es un problema que digamos, hoy día nosotros como revolución no debemos o no nos corresponde posicionarnos, porque en realidad a veces es como complejo posicionarse, me parece que es errado. Yo creo que es una necesidad y un problema, no solo para la vida de la clase, porque denigra la realidad, denigra la vida de la clase estos niveles de violencia, sino que además atenta directamente contra la potencialidad organizativa de la misma. En ese sentido, me parece que efectivamente la estrategia de la burguesía, ¿cierto?, y del Estado burgués es desatar la crisis de inseguridad para utilizarla como herramienta después para legitimar el ejercicio de control sobre las masas. Esto lo vemos en el caso de lo que ha pasado en El Salvador, lo que ha pasado
bueno, en México, en Colombia, en Chile en este momento y en otros países de América Latina. Pero desde ahí, efectivamente decir no a la intervención militar es correcto, pero también es insuficiente, porque ¿qué pasa? De alguna manera, la chance que se le ha dado al problema del crimen organizado, de cómo está instalado y vinculado directamente con el Estado burgués, es un tema del que hoy día nosotros parece que no podemos hacernos cargo, lo digo entre comillas, porque creo que es un tema que sí debemos debatir, que sí debemos poner al centro, sobre todo en perspectiva de que afecta enormemente la realidad de nuestra clase. Entonces, ahí te pregunto un poco, Saúl, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo han sido las discusiones también de las organizaciones allá respecto a este planteamiento? ¿O cuál es el pronunciamiento? ¿Cuáles son los pronunciamientos que se han dado? Y cómo, desde ustedes que tienen una historia de violencia y de narcoestado con más historia, o más trayectoria, por decirlo así, cómo lo han podido ver, digamos, en estas distintas como maniobras del Estado y cómo se ha respondido desde los sectores de la izquierda revolucionaria, etcétera. Bueno, aquí no se puede entender el surgimiento y la aparición del narcotráfico en la vida pública del país si no es de la mano de las corporaciones de seguridad del Estado. Es decir, los primeros grupos delictivos del narcotráfico en el país aparecen bajo la sombra de la Dirección Federal de Seguridad. E incluso los primeros grandes narcotraficantes del país llegaban a tener charola de la DFS, es decir, placa de la Corporación de Seguridad, ¿no? Es decir, eran trabajadores directos en algún momento, informantes o trabajadores de algún tipo de ese organismo de inteligencia. También cabe mencionar que la DEA estuvo implicada en el trasiego de drogas aquí en México y en el fortalecimiento de los grupos delictivos para conseguir recursos financieros para financiar a los contras de El Salvador. Es decir, toda esa estrategia de fortalecer al crimen organizado para obtener una cuota de riqueza mayor de la clase trabajadora y a la vez para desarrollar y financiar tareas de contrarrevolución y de inteligencia militar, fue desarrollada desde los años 60 por Estados Unidos. Incluso está el caso del asesinato de Enrique Camarena, un agente de la DEA aquí en México que fue asesinado por la propia DEA, ya que había descubierto los lazos y nexos entre los grupos delictivos y la misma DEA. En esos años, pues aquí en México había varias guerrillas que operaban en el territorio nacional y precisamente para hacerles frentes a esos grupos, pues es que el Estado alienta la formación y el fortalecimiento del narcotráfico. Sobre cómo reaccionan las organizaciones de izquierda ante esto, la verdad es de que no hay respuesta. Hay una parálisis total por parte de las organizaciones ante la ola tan grande que hay de violencia, ¿no? Incluso, pues, yo en los comunicados, posicionamientos y demás que he visto de comunistas de distintas corrientes aquí en México, no hay un análisis serio y profundo sobre la violencia, ni el crimen organizado, ni los grupos que operan en el país. Entonces, pues es un tema que incluso se deja de lado por temor, ya que pues se investiga y se empiezan a hacer nexos con políticos y empresas, que inevitablemente las hay, pues sí se corre un peligro, ¿no? Sin embargo, pues uno como marxista tiene que hacer ese análisis para partir de lo real y no de meras especulaciones. Lo que sí ha habido respuesta es de pues las masas populares a lo largo del país. La forma predilecta de organizarse en contra del narcotráfico ha sido la policía comunitaria. Es decir, principalmente en poblados donde se rigen por usos y costumbres, es decir, donde no hay un sistema electoral configurado en ese territorio, sino que siguen desarrollando asambleas populares para tomar las decisiones en esas comunidades,
principalmente en estos lugares es donde han tomado la decisión de formar policías comunitarias y hacerle frente al narcotráfico, pues armados de manera colectiva. Otra forma que ha sido la respuesta, no de las masas populares, sin embargo, sí de los productores pequeñoburgueses y pues sí, de la pequeña burguesía agraria, han sido las... no son las guardias comunitarias, tienen otro nombre. Grupos de autodefensa, ya lo recordé. Su principal diferencia de las policías comunitarias es de que no emanan de una asamblea popular y pues son productores agrarios de aguacate, de limón, que se arman para hacerle frente a los impuestos excesivos que les cobra el narcotráfico por transportar sus mercancías y por la producción de sus tierras. Pues ahora vamos con Cali para ver qué responde de las preguntas que Tania le hizo. Disculpa por interrumpir de esa forma. No, por favor, no hay ningún problema. No, yo concuerdo con lo que dice Tania, es decir, la lucha que actualmente desarrollan las universidades es insuficiente, como toda lucha económica. Y esta es una lucha económica. Claramente es por el financiamiento a la universidad y el aumento de los salarios de los profesores y de los trabajadores no docentes de la universidad. Por otra parte, eso se suma de que las fuerzas que hoy dirigen esa lucha en el movimiento estudiantil son, por un lado, el kirchnerismo y los militantes de la Unión Cívica Radical, que es este partido que yo decía se ha dividido ahora en dos bloques, que frenan la lucha y que la transforman en esto, en tomas simbólicas y todo lo demás. El otro problema que planteaba Tania, el carácter público de la universidad, sí, acá en la Argentina es una tradición del movimiento popular que la universidad es pública. Pero eso no significa que esté fuera del manejo y del dominio de los intereses de la burguesía. Es lo mismo que una empresa pública dentro de un Estado capitalista. Está a favor de la burguesía en función de los intereses de la burguesía. Acá tenemos empresas públicas que siguen la política y los intereses de la burguesía. Lo mismo pasa con la enseñanza. Por eso nosotros hacemos un esfuerzo por vincular la lucha económica con la lucha política, ideológica, por el contenido de la enseñanza. Y no concebimos a la universidad como una isla dentro de un Estado capitalista, una isla en donde se discutan ideas socialistas, proyectos socialistas y todo lo demás en el marco del Estado capitalista. Para que eso suceda hay que hacer una revolución, no hay otro camino. En cuanto al carácter público de la universidad, eso tiene un peso específico muy importante en la sociedad argentina. Cada vez que han querido privatizar la enseñanza, arancelarla, como ellos dicen, hubo una reacción popular. Hoy, por ejemplo, en la universidad son 2,5 millones de estudiantes aproximadamente. Ahora, el 70% de esos estudiantes es la primera generación de familias que acceden a la universidad. Y un 40% de esos estudiantes trabajan y estudian. Es decir, crea
esa composición social desde el punto de vista nuestro, de las fuerzas revolucionarias, una situación más apta para producir que los estudiantes se sumen a la lucha por los cambios de fondo en la medida que tengamos un trabajo, una política hacia las universidades. Porque hoy sectores radicales o sectores comunistas en la universidad prácticamente no existen. Lo que existen son sectores reformistas, oportunistas y, si querés, hasta progresistas, pero no es que se plantea el tema del socialismo, de la revolución, de la lucha por el poder al interior de las universidades. Sin embargo, ese hecho que hijos de familias trabajadoras accedan al estudio y se pongan en contacto, particularmente en las carreras de ciencias sociales, con diversas teorías, incluso con un esbozo de marxismo que se dan en muchas cátedras o en varias cátedras, con intelectuales que son marxistas, que están comprometidos con la lucha popular, hace que una parte se identifique con las luchas obreras y populares por el socialismo. Pero, digamos, no nos hacemos ilusiones de que desde la universidad se puede cambiar la sociedad. La sociedad se va a cambiar desde la lucha obrera y popular, en donde los estudiantes van a ser un componente, una parte de los estudiantes van a ser un componente de esos sectores que luchan por el cambio social. Es decir, no sé si te doy respuesta, Tania, a todas las preguntas que vos hiciste, pero mientras domine la burguesía, todos los contenidos de la política, el estudio, la ciencia van a estar bajo su hegemonía. Incluso, es más, hay profesores que hacen toda una carrera en función de las becas que otorga el Banco Mundial, que otorgan fundaciones privadas como las fundaciones de Rockefeller, Soros y otros más, porque acá incluso lo que es gratuito es la carrera de grado. Ahora, si vos querés hacer cualquier posgrado, cualquier especialización, tenés que pagarla. Y es una fuente también de recaudación de buen dinero por parte de los profesores que dan esos posgrados, ¿no? De todas maneras, no desmerecemos el hecho de que el movimiento estudiantil esté dando estos pasos que hoy da y que, bueno, puede sumar otro sector más a la lucha, porque en realidad lo que se está creando en el país, todavía de manera difusa, todavía sin demasiada claridad política, es todo un arco opositor a Milei que es muy amplio y que si nosotros logramos intervenir en el mismo y logramos instalar debates y logramos vincularnos más estrechamente a esos sectores, puede abrir una perspectiva distinta a mediano plazo, ¿no? Eso. Sí, bueno, están presionando por la hora, así que voy a ser breve. Creo que esto requiere, y me gustaría que pudiésemos tocarlo en otro programa. Sé que también en México han habido importantes movilizaciones en las últimas décadas, y en particular me importa que lo discutamos porque nosotros acá también en Chile vivimos lo que fue la movilización del 2011, una de las movilizaciones más grandes a nivel universitario, que fue la cuna básicamente de lo que después se constituyó en el Frente Amplio. Entonces, me preocupa profundamente
el carácter del debate y las proposiciones que se dan al interior del movimiento estudiantil. Me preocupa también el aparateo de las movilizaciones que veo de muchas organizaciones. Me llama la atención como a las tomas no se va con ropa normal, sino que se va con la polera de la organización política, cosa de que en realidad la militancia se posicione a un nivel superior que las masas o algo extraño que no logro como comprender, una dinámica muy extraña para nosotros. Pero me llama la atención más allá de eso, que es simbólico, el fondo, que es cuál es el devenir de esta movilización, y básicamente mi planteamiento es que hoy día, si no se interviene en esta movilización con una posición radical, no solo en su forma, sino que en su contenido, lo que estamos haciendo es alimentar nuevas generaciones de militantes progresistas, reformistas, que utilizan este descontento a favor de sus propios propósitos y a favor del desarrollo de las nuevas generaciones de la política burguesa. Y básicamente me parece que eso no es algo a lo que nosotros podamos sumarnos sin plantear abiertamente una alternativa antagónica a esta y que sea superadora de las reivindicaciones que de alguna manera, si bien se levantan al calor de las problemáticas y el descontento, no son suficientes si es que no develamos las contradicciones profundas y de fondo que hay en la educación, y la educación anclada también en la sociedad en la que vivimos. Eso básicamente, no sigo para que después no me reten. Bueno, después de me parece que podemos darle cierre a este bloque de coyunturas que lo teníamos pensado para hacerlo mucho más corto, pero la realidad nos llena de contenidos para debatir, y teniendo en cuenta también que a nuestros compañeros y compañeras presentes les encanta el micrófono y hablar, de esta manera me parece que podemos darle cierre al bloque, porque el programa tiene que seguir y vamos a hablar de lo que había sido, bueno, que se cumplieron 5 años de la revuelta en Chile, y bueno, en relación a eso hablar un poco de las revueltas que han pasado por nuestro continente en estos últimos años o en estas décadas. En Argentina ya se cumplen 23 años de la última gran revuelta que hubo en el 2001, y bueno, y vamos a reflexionar un poco sobre esos acontecimientos. Bueno, la verdad que se nos ha hecho extenso e interesante el programa, ya que tuvimos mucho contenido en relación a lo que está pasando en nuestros países, las reflexiones y las informaciones también que nos han pasado de Argentina, de Chile y de México, nos han nutrido un montón en lo que hace a conocer la situación y la realidad política que están viviendo nuestros pueblos en América Latina. De esta manera vamos a darle cierre al programa. No sé si, bueno, les paso la palabra para que hagan una última reflexión y nos despidamos. Bueno, ahora sí, dando las palabras finales. Bueno, se nota que cambiamos el formato del programa, extendimos el espacio de la coyuntura al punto de que no alcanzamos a tener un bloque central con un tema que nos parece importante y quedará pospuesto para el próximo programa, que tiene que ver con las revueltas populares en América Latina, pero me parece que de todas maneras ha sido muy valioso el intercambio. Realmente me parece que esta forma de abordar las coyunturas enriquece un montón el análisis y el debate. Espero que para los próximos programas también tengamos más tiempo para profundizar en las temáticas planteadas, el tema de la violencia y cómo se desarrolla el vínculo de los sectores del lumpen y los criminales con el Estado y las fuerzas represivas de este. Por otro lado, las movilizaciones y la situación política que se está dando en Argentina, el debate sobre qué perspectivas tiene el movimiento estudiantil hoy día, y también el carácter de la crisis de legitimidad de la democracia burguesa, dado el contexto de las elecciones municipales en Chile. Me parece que son temas tremendamente ricos y que podemos aprovechar para seguir discutiendo después.
De todas maneras, me despido agradeciendo a mis compañeros, a Saúl, a Cali, a Nico. Creo que siempre es un gusto compartir con ustedes, así que le doy el paso a Cali para que pueda despedirse y les mando un abrazo enorme. Bueno, igualmente, Tania. No, el problema es que los debates, todos estos debates que tienen mucha profundidad, siempre van a quedar abiertos. Porque son temas muy profundos y que la medida que se va modificando la realidad también se van modificando los planteos teóricos. Es así que siempre el tiempo en el programa nos va a ser corto, de eso no tengo duda. Ahora, yo quería, antes de despedirme, manifestar como parte de la coordinadora revolucionaria nuestra plena y mayor solidaridad con los presos políticos del continente y en particular con las compañeras Carmen Villalba, Laura Villalba y Francisco Andino del Paraguay, que están siendo sometidas a un régimen de tortura al ser trasladada a una cárcel de máxima seguridad en Paraguay, que fue inaugurada ahora en el mes de julio, y en donde las compañeras están encerradas en una celda de 1,5 metros por 2, sin energía eléctrica, y pueden salir solamente 1 hora al día de esos cubiles en donde están encerradas y en donde evidentemente el objetivo es destruirlas psicológicamente y llevarlas, si es posible, aunque esto sea muy doloroso, a la muerte, porque es muy difícil soportar esa situación de encierro en esas condiciones, en donde solamente la pueden visitar familiares directos, cosa que la familia Villalba no lo puede hacer porque tienen orden de captura, se le ha quitado el refugio, el asilo político que tenían acá en Argentina, se ha lanzado una orden de captura contra la familia, incluso la madre de los Villalba, que tiene 80 años de edad, tiene una orden de captura. Es una política verdaderamente criminal, es instalar un nuevo Guantánamo en Paraguay. Así que esto requiere la máxima solidaridad. Nosotros somos parte de la campaña de solidaridad con las compañeras, y es una campaña internacional que está tomando mayor amplitud, se van sumando nuevos sectores. En todo caso, en otro momento me detengo más en eso. Y también queríamos manifestar nuestra plena solidaridad con la compañera Gallardo del movimiento guevarista Tierra y Libertad de Ecuador, en donde la compañera padece de un tumor en el cerebro, estaba con prisión domiciliaria y ahora se le revocó la prisión domiciliaria y fue también encerrada en una cárcel de máxima seguridad en un juicio que se les hizo a ella y al compañero, creo de apellido Campomar, Campo Verde, un juicio fraguado después de la lucha de los levantamientos que hubo en Ecuador hace unos años atrás. Entonces, manifestar nuestra más plena solidaridad, nuestro compromiso en la lucha por la libertad de los compañeros. Y bueno, con esto me despido de todos ustedes. Un abrazo para todos y hasta el próximo programa. Hasta luego, compañeros. Ha sido un placer compartir ese espacio con ustedes. Estamos al pendiente de la situación de las compañeras presas.
y los compañeros. Y nos vemos en un siguiente programa. Bueno, entonces damos el cierre, terminamos con el programa de hoy. Los esperamos dentro de 15 días con una nueva edición de Trabajadores al Poder.